Buenas tardes, mi nombre es Penélope Alexandra Reyes Vázquez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación les estaré dando una breve reseña sobre qué es el termómetro. El termómetro es un instrumento cuya identidad es para medir la temperatura a través de diversos mecanismos y escalas. El más común de estos mecanismos es la dilatación de la propiedad de cuyos materiales de expandirse de la cara de la presencia del calor. Entre estos materiales y las sustancias son los más comunes el alcohol. La intervención del termómetro y su incorporación en la vida cotidiana fue un acierto a la importancia del desarrollo tecnológico de la medicina. El termómetro clínico, ya que permitió a la medición de la temperatura del cuerpo humano y la medición de la precipitación de la presión de los síntomas de la fiebre. El funcionamiento de un termómetro. Este es el principio que rige de un termómetro simple a un dispositivo. Tiene un extremo sensible donde se encuentran los sensores. En el caso del termómetro digital, a la sustancia distangible, en el caso del termómetro de mercurio. Este alcohol, y que al ser introducido en un cuerpo de una sustancia cuya temperatura desea medirse. Tras la temperatura de algunos minutos, el cuerpo de la sustancia hará un exceso de mercurio o un alcohol a su punto equivalente de la escala registrada en el aparato, ya sea el grado de calor medido. Saludos, buenas, mi nombre es Alvin Ariel Hernández Santana, soy miembro del grupo 3 y esta vez estaré dando una breve definición de lo que es el termómetro. El termómetro es un aparato que se utiliza para medir la temperatura de un cuerpo, un líquido o el ambiente. Existen varios tipos de termómetros, entre ellos el digital, sensores eléctricos y muestra la temperatura en una pantalla. De mercurio, contiene mercurio en un tubo de vidrio. Hoy se usa menos por razones de seguridad. Infrarrojo, mide la temperatura sin necesidad de tocar el objeto o la persona. Ambiental, se utiliza para medir la temperatura del aire. La temperatura suele expresarse en grados Celsius, aunque también puede medirse en grados Fahrenheit o Kelvin. Por ejemplo, un termómetro clínico sirve para comprobar si una persona tiene fiebre, mientras que un termómetro ambiental indica la temperatura del lugar donde se encuentra. Es cuanto. Muy buenos días, mi nombre es María Elizoneca Sánchez y yo le voy a estar realizando un termómetro casero. En esto vamos a estar utilizando alcohol, este vaso, agua, esto para darle color, agua caliente y agua fría. Entonces destapamos el vaso, le echamos el agua, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de alcohol. Vamos a echar el alcohol. Vamos a echarle esto para que le dé el color. Lo movemos. Vamos a echarle un poco más. Entonces, ves que te así, le ponemos la tapa. Entonces, aquí tenemos el termómetro en agua caliente y en agua fría. Aquí vemos cómo sube. Esto pasa porque los líquidos cuando se calientan se expanden y cuando se enfrían, cuando lo entramos aquí, baja su temperatura. Vemos que no ve ahí nada aquí. Entonces, al calentarse, ejerce una presión sobre el líquido y empuja hacia arriba. ¿Por qué empuja hacia arriba? Porque no tiene donde expandirse, solo se va a expandir en el chupi y solo eso. Entonces, cuando le entramos agua caliente sube y cuando entramos agua fría baja, porque su temperatura es menor.
Muy buenos días, mi nombre es María Ari Sánchez y yo le voy a estar hablando sobre el principio de Pascal. El principio de Pascal establece que cuando se aplica una presión a un líquido encerrado en un recipiente, esa presión se transmite por igual y en todas las direcciones a todo el líquido y a las paredes del recipiente. Significa que si la presión en un líquido dentro de un sistema cerrado, esa fuerza llega a todas las paredes del líquido sin perder intensidad. Un ejemplo cotidiano son los frenos hidráulicos de un autobús. Al presionar el pedal del freno, la presión se transmite por el líquido del freno hasta las ruedas, permitiendo que el vehículo se detenga. También se aplica en gato hidráulico, elevadores y presión hidráulica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Domingo Matos y a continuación le estaré haciendo lo que es un termómetro casero. Para ello vamos a necesitar alcohol, colorante, un frasquito de vidrio con su tapa, con un bichuete también, y vamos a tener que dibujar algo parecido a esto. Agua fría, agua caliente también, silicón, y procedemos echándole silicón a la tapa del frasco, sellando ambos lados del frasco para que el aire no se escape. Luego le echamos agua con colorante al frasco. ...50% de agua. Y le echamos 50% de alcohol. Además de eso, gente, le echamos un poco de pegamento a esta. Y vendría quedando algo así. Luego, gente, tapamos el frasco. Y así se ve. Luego introducimos el frasco en el agua caliente. Le damos unos minuticos a ver qué sucede. Está funcionando. Está subiendo, un poquito lento, pero está subiendo. Esto sucede gracias a que el frasco que hemos preparado solamente tiene una salida y es esta de acá. Entonces,
Al tener agua caliente, se ve obligado a salir por este orificio, que es el único orificio que tiene, por el único punto de salida que tiene, y ahí no puede reflejar o marcarnos lo que es la temperatura. Como pueden observar, esto sigue subiendo. ¿Para qué podemos usar un termómetro? Bueno, lo podemos usar para medir qué tanto caliente esté la temperatura o qué tanto frío esté también. Si una persona le da fiebre, con un termómetro podemos darnos cuenta a qué temperatura está el grado de la fiebre que tiene esa persona. Si estamos en un lugar donde hace mucho frío también y queremos saber a qué grado está el frío, también nos podemos dar cuenta. Como se puede visualizar el video, el termómetro casero que hemos hecho no deja de subir, pero para poder mostrarle también el resultado de qué sucede al poner el termómetro en el agua fría y no extender más el video, lo vamos a quitar. Ya vimos que funcionó en el agua caliente y ahora lo vamos a colocar en el agua fría. Está bajando, gente. Bueno, gente, creo que ha sido más que suficiente. Han podido ver cuál es el resultado que sucede cuando colocamos el termómetro en agua caliente y cuando lo colocamos en agua fría. Cuando lo colocamos primero en el agua caliente, lo que hizo fue que subió, mostrándonos que el líquido que habíamos colocado dentro del frasco subió hasta arriba. Y cuando lo colocamos en el agua caliente, que es donde está ahora, el líquido que había subido hasta arriba, o sea, demostrándonos que el agua estaba a alta temperatura. Aquí sucedió todo lo contrario. El agua fría lo que hizo fue que volvió a su estado base, tomando la forma que tenía antes y demostrándonos de que esta agua está fría. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Gabriel Durán, integrante del grupo número 3 de Física 5, y estaré dando una breve conclusión sobre la explicación teórica de un termómetro casero. En conclusión, el termómetro casero funcional demuestra que es posible aplicar conceptos básicos de la física y la temperatura utilizando materiales sencillos. Su funcionamiento se basa en la dilatación de los líquidos cuando aumenta la temperatura y en su contracción cuando disminuye.
Aunque no ofrece la misma precisión que un termómetro comercial, es una excelente herramienta para comprender de forma práctica los principios científicos que intervienen en la medición de la temperatura. Este proyecto nos permite relacionar la teoría con la práctica y valorar cómo la ciencia puede explicarse mediante experimentos simples y accesibles.